muy similar al que ustedes pues van a tener para hacer el examen de verdad, pues es para ustedes un reto y va a ser una muy buena práctica. Igual pues nosotros les hacemos una retroalimentación y la idea es dejarlos listos. Entonces en sí vamos a empezar en general viendo cuello, vamos a pasar posteriormente con todo lo que va a ser parte del cráneo, laringe, tórax, pared torácica. O sea, la idea es ver todo lo que ustedes han visto este semestre. Inicialmente pues les vamos a preguntar entonces estructuras. A fin de cuentas pues lo que ustedes van a ver en anfiteatro pues es el cuerpo, no van a ver las imágenes de Néter. Entonces, no sé quién se anima a decirme qué es esta flechita morada que ustedes van a tener ahí. ¿Cuál morada? Dime. ¿Cuál morada? ¿Se va a poner una luz? Yo sé. Solo estudié. ¿Tú sabes? Sí, por supuesto. La morada es el homoioideo. ¿Y por qué son muy videos? Homoioideo porque, bueno, primero tiene dos vientres. Y el vientre que tenemos superior se va a insertar sobre el yoides y se va a originar en el omóplato. Bien, en la escápula, muy bien. En la escápula. Entonces, recuerden, de tal manera, si es el homoioideo, Eduardo, tú mismo, acá este con verde, ¿cuál es? Perfecto, ese es el dame un segundo. Externoioideo. El esternoideo. ¿Alguien tiene duda de por qué son esas dos estructuras? ¿O todos van bien ahí? Bien. Entonces, ya ahorita lo vamos a ver en cuanto a la parte teórica, pero lo más anterior que ustedes van a encontrar en cuello, luego de retirar, pues digamos que piel, lo que va a ser parte de platisma, que recuerden que pues va a tener entonces unas fibras paralelas cubriendo la porción anterolateral del cuello, ¿cierto? Y va a dejar pues un espacio a lo largo de la tráquea. Si ya retiramos entonces como tal lo que va a ser el platisma, encontramos pues una fascia superficial. Retirando pues esa fascia superficial, estaríamos con todo el esternocleidomastoideo, que es este que ustedes tienen en amarillo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en estructuras que atraviesan el esternocleidomastoideo, que al menos pues pasan por encima. Ya retirando el esternocleidomastoideo encontramos pues una fascia ya mucho más profunda que va a involucrar entonces lo que es pues parte de músculos y también vísceras. Acá entonces de los músculos, el más anterior que vamos a encontrar de los infradivideos siempre va a ser el esternoideo. ¿Y cómo sabemos que es el más anterior? Porque va a ser el más largo. O sea, de otra manera que si ustedes tuvieran un músculo más posterior, no tendría la capacidad de ir desde el esternón hasta el ioides, que era lo que mencionaba también Eduardo. Y hacia el lateral siempre pues vamos a tener el homoioideo, que como bien mencionaba, pues se va a insertar en lo que es la escápula. Si retirábamos acá el esternoideo, ¿qué músculos vendrían? Que ustedes van a tener dos prácticamente que paralelos. Va a haber uno acá encima, ¿cierto? De la lámina oblicua del tiroides al ioides y uno pues de la lámina oblicua al esternón. Tiroioideo. Tiroioideo. Tiroioideo lo tendríamos acá encimita y hacia inferior el esternotiroideo. Listo. Acá entonces con rojo tiene una estructura vascular, ¿cuál va a ser? Se origina del tronco tirocervical de la primera porción de la subclavia. O bueno, ¿qué ramas tiene ese tronco? Es tiroidea, pero ¿qué? Superior. Sí, está inferior. Bien. Entonces vamos a tener tiroidea inferior, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Recuerden que ese tronco tirocervical, o sea, tiene la primera porción de la subclavia. Esa primera porción lo primero que se acaba es la vertebral y luego tendríamos el tronco tirocervical. Entonces pues nos va a dar dos arterias hacia el lateral que van a ser la supraescapular y la cervical transversa. Y vamos a tener hacia superior una cervical ascendente y también pues esta que va a ser entonces tiroidea inferior. Listo. Bueno, acá que más les puedo preguntar. Listo, acá con rojito, bueno, vino tinto, ¿esto qué es? Arteria carótida interna. ¿Interna? Porque mira que acá todavía no hemos pasado como el tiroides, o sea, no estamos por encima de C4. Entonces sería carótida aquí. Común. ¿Y esto? Vena yugular interna. Interna, muy bien. ¿Y ustedes cómo la van a reconocer? Digamos que toda la vaina carotidia, pues ustedes saben que va a estar envuelta también por una fascia, que ahí mismo también va a estar dentro el nervio vago. ¿Qué pasa? Que el tendón del homoioideo, que era el que había mencionado Eduardo, el tendón ustedes lo van a tener acá, todo esto es el tendón, siempre va a estar recubriendo hacia anterior la vaina carotidia. Y si tienen duda entonces después de lo que pusieron, acá están como tal las respuestas. Entonces, ya teóricamente, ¿qué vamos a tener? Entonces ya hablamos un poquito de este músculo fucsia que ustedes tenían acá, ¿cierto? Que este entonces, ¿cómo era que se llamaba? Esternotiroideo, muy bien. Van a tener acá luego después lo que era el tiroideo y este es un músculo que va a ser el único inervado por el laringe superior. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Qué tienen acá? Tiroideo. ¿Cómo?
El cricotiroideo. Muy bien. ¿Cuál? El cricotiroideo. Ok. Es el único inervado por el línea superior. Ahora, acá tienen pues esternocleidomastoideo, eso ya lo vimos. Y si retiramos entonces el esternocleidomastoideo, miren que ustedes pues ese esternocleido lo van a emplear para dividir el cuello en diferentes triángulos. Y ustedes van a tener un triángulo anterior que va a ser más que todo pues tanto digamos vascularizado como nervioso, porque que va a llevar por ahí el vago y tanto yugular interna como carótida común. Y hacia posterior tenemos completamente un triángulo muscular, que ya ahorita pues vamos a ahondar cuáles músculos van a estar ahí presentes. Acá, si vemos desde la visión más anterior, ¿este músculo cuál es? ¿Cuál? Este que está. Esternoioideo. El esternoideo. Hacia posterior, ¿cuál estaría? Que sería hacia lateral, si lo estamos viendo desde anterior. Yo no farmeo mi participación. ¿Cuál es el que queda lateral al esternoideo? Que se inserta en el omóplato. Homoioideo. El homoideo, muy bien. Y luego, ya que ustedes van a tener el vientre anterior del digástrico inervado pues entonces por trigémino, el vientre posterior inervado por el facial, que va a ser este que tienen acá, y hay un músculo importante que es este que ustedes tienen aquí, que es el estiloioideo, que el estiloioideo es el que sustenta o eleva el ioides. Si no existiera un estiloioideo que se insertaría entonces en los cuernos menores del ioides, pues el ioides sería un hueso que vuela en el cuello. Listo. Acá entonces ya empezamos a ver otro tipo de músculos, porque miren que entonces vamos a tener acá el tiroideo, acá estaría el esternotiroideo y hacia posterior tenemos unos de la faringe, que este entonces ¿cómo se llamaría? Son constrictores, pero entonces va a haber dos, uno tal y el otro más hacia abajo. Entonces van a tener el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe, viendo pues desde esa perspectiva lateral que tenemos acá el cuello. Y ya entonces hacia posterior pues vamos a tener el tendón del homoideo, que miren que viajaría por acá, ¿cierto? Acá tendríamos escaleno anterior, que posterior al escaleno anterior estaría viajando superior, pues el plego braquial, debajo tendríamos la arteria subclavia, acá tendremos escaleno medio, el posterior, y acá tenemos un músculo sobre el cual pasa el nervio que inerva tanto el esternocleidomastoideo como el trapecio. ¿Cuál es ese músculo? Accesorio. Que eleva este hueso. El accesorio. ¿Cómo es la escápula? El elevador de la escápula, muy bien. Y entonces, ese elevador de la escápula está debajo de cuál nervio? Sí. Al accesorio, muy bien. Entonces van a tener acá el accesorio y recuerden que el frénico va a viajar anterior al escaleno anterior, es decir, que estaría por acá. Y acá van a tener otro que pues lo van a ver posteriormente, que es el esclenio de la cabeza. Esto pues ya más o menos lo tratamos, esto también. Ah bueno, ahora sí, entonces de relaciones que ustedes van a tener con respecto al esternocleidomastoideo anteriormente, entonces tenemos diferentes estructuras. Y es que del plego cervical que ustedes tienen de C1 a C4 van a ir unas raíces aferentes, es decir, pues van a dar sensibilidad a todo lo que es el cuello, que son estas que están acá. Entonces ustedes van a tener aquí un nervio auricular mayor, hacia posterior tendríamos un occipital menor, que es este que estaría saliendo por detrás del trapecio, mírenlo acá, ¿cierto? Este sería el auricular mayor. Vamos a tener un cervical transverso, que pues entonces va a inervar toda esta zona, que son ramas de C2 y C3, y hacia inferior tenemos un supraclavicular, que pues obviamente va a estar anterior a todo lo que es pues ese triángulo muscular del cuello y también al esternocleidomastoideo. ¿Qué más vamos a tener anterior? Esta estructura que sería pues la vena yugular externa. Y todo eso pues va a estar anterior al esternocleidomastoideo. ¿Qué ustedes tienen que hacer en anfiteatro? Relacionar si hay esternocleidomastoideo o no, porque si estamos posteriores al esternocleidomastoideo, lo que pues ya vamos a estar viendo va a ser toda esta porción de cuello, o sea, todo lo que ustedes van a tener acá y todo lo que ustedes tendrían pues en esta visión, que pues ya ahorita se los voy a mostrar en otra imagen. Listo. Acá este músculo, ¿cuál es? Este verdecito. Tiroideo. Tiroideo, acá tendrían ¿cuál? El esternocleidomastoideo, esta estructura que se las preguntan a veces en ese parcial. Una estructura que da hormonas. Esteroides. Entonces, lo vuelvo derecho es la tiroides. ¿Que tenga forma de tiroides? No. Pero entonces ustedes cómo lo relacionan. Que entonces esté ubicado inferior a un cartílago tiroideo, ¿cierto? Mírenlo acá y va a estar con respecto al cricoides, pues va a estar hacia anterior. ¿Listo? Este músculo que tienen acá, miren que entonces este músculo que está acá con naranja, acá está retraído, es este que está acá cortadito. Por ende, entonces, ¿cuál es?
el esternoideo. Y hacia el lateral pues tendríamos otra vez el homoideo. Listo. Acá en amarillo, ¿qué tenemos? El miloideo. Y acá con azul. Listo. Si yo les pregunto estos dos músculos, ¿de cuál arco faríngeo salen? ¿De cuáles? Es que no, también les va a salir embriología. En el frontal. El primero, porque el primero entonces siempre va a ir con trigémino. Y ustedes pues pueden relacionarlo de esa manera. O sea, trigémino, pues primero arco faríngeo, el séptimo el segundo, el tercero noveno, el cuarto pues relativamente sería pues vago, y el quinto pues en su efecto el llamado sexto pues sería laringo recurrente. Pues acá ya tienen respuestas. Ahora, entonces acá estamos anteriores o posteriores al esternocleidomastoideo. Listo. Por ende, entonces, pues acá ya no teniendo el esternocleido, empezamos a observar ya triángulos del cuello. Por ende, esta estructura, ¿cuál es? Todo lo que viene acá. ¿Sería carótida interna? Común. O sea, común, y miren que siempre la carótida interna va a quedar posterior a esa carótida externa. La primera rama de la carótida externa, ¿cómo se va a llamar? Esta que ustedes tienen acá. Es un tronco. Es un nombre largo, es como tiroides, lengua. Entonces tienen tiro porque entonces pues acá va a estar la tiroidea superior, que va a dar entonces la rama laringe superior, y esa laringe superior de igual manera va a terminar irrigando el cricotiroideo, que lo inervaba la laringe superior. Luego entonces vamos a tener laringo, pues ya vendría acá. Faringo, porque entonces van a tener la faringe ascendente, que sería pues la siguiente, esta que tienen acá, y pues lingofacial, que entonces va a estar primero la arteria lingual surcando por debajo de lo que sería la mandíbula, y es esta estructura que ustedes tienen acá, que incluso pues si ustedes se tocan acá la mandíbula, pues la van a palpar. Van a tener entonces acá lingual, entrando pues a la cavidad, y el facial, que pues terminaría a lo largo del rostro. Esta arteria que ustedes tienen acá, ¿cuál es? La transversa. Cervical transversa. ¿Seguro? ¿O será la supraescapular? ¿Cuál va primero? De superior a inferior. ¿De? Arriesgate. Supraescapular. No. Entonces va a quedar cervical transversa y la supraescapular, que también es llamada supraclavicular. Entonces pues tú la tendrías acá encima, obviamente, pues de la clavícula. Y luego cervical transversa. En el anfiteatro, normalmente estas dos, y en población colombiana, no van a ir como dos ramos como aparte, sino que se originan pues de una misma arteria y pues van a terminar irrigando ahí, como subdividiéndose posteriormente. Acá todo esto pues va a ser plejo braquial. Normalmente plejo braquial pues se los pueden como enredar, es muy fácil de identificarlo. Ustedes cómo lo buscan, y es que va a estar posterior a este músculo, que ¿cómo se llama? Listo, y el escaleno anterior, ¿en qué costilla se inserta? En la primera. En la primera costilla, así como lo hace el escaleno medio, que es el que quedaría entonces posterior tanto al plejo braquial como a la arteria subclavia. Y el escaleno posterior, que sería este que está acá, ¿dónde se termina insertando? En la segunda costilla, muy bien. Listo. Ya tendríamos entonces pues todo lo que sería el opérculo torácico, que ustedes pues, le llaman opérculo torácico. Ahora, de triángulos nos van a importar tres, que son los que quirúrgicamente ustedes van a utilizar, que son Tirogoff, Faraveo y Beclar. Entonces el primero que vamos a tener es el de Faraveo, que entonces va a quedar dentro del triángulo carotidio del cuello. ¿Cuáles van a ser los límites de ese triángulo carotidio del cuello? Y es que entonces, si lo vemos desde acá, ese triángulo carotidio va a quedar entonces posterior acá al homoioideo, ¿cierto? Pues, o sea, como el límite o reborde posterior del homoioideo va a quedar entonces acá relacionado con ese tiroideo. Si retiramos el tiroideo, pues ustedes ahí ya encuentran vaina carotídea. Y si encontramos vaina carotídea posterior al tiroideo, terminaríamos entonces llegando a todo lo que va a ser parte de yugular interna. Miren que ustedes acá pues van a tener el ángulo yugular, ¿cierto? Acá entonces estaría parte de lo que es carótida externa y todo el tronco tirolingofaringofacial. ¿Y cuál va a ser el límite superior? Este nervio que está acá. ¿Que cuál será? Que es ese nervio que está ahí, es el mismo nervio que ustedes tienen acá, que es el hipogloso. Que entonces miren en esta imagen, ustedes tienen acá el hipogloso, todo esto pues va a ser esternocleidomastoideo. Acá tienen entonces vientre posterior, bueno, este que está acá, vientre posterior del digástrico, vientre anterior, y este musculito que está acá sería el estiloides, que es el que soporta pues a fin de cuentas el ioides. Listo. Entonces, en el de Faraveo, ¿qué es lo que va a contener ese triángulo de Faraveo?
Y a fin de cuentas, pues, la bifurcación como tal de la carótida y el inicio del tronco tirolingo-faringofacial. ¿Para qué nos sirve? Pues un trauma de cuello que estaría más o menos pues, en zona 2 quirúrgica, ustedes intervenir. Ahora, el de Biclar y el de Pirogov van a estar muy asociados. Y es que miren que este de Biclar va a ser este triangulito que ustedes tienen acá. ¿Cuáles van a ser los límites? Y es que ustedes hacia posterior van a tener el iogloso, van a tener la asta mayor del dioides, pues como reborde inferior, ¿cierto? Y hacia anterior lo que los divide puede ser ya sea o el vientre posterior del digástrico, que está ya entonces inervado por el facial, o en su defecto pues el estiloideo. Y acá entonces se situaría conteniendo tanto lo que va a ser la arteria lingual como el hipogloso. Y en el caso del Pirogov es relativamente lo mismo. ¿Qué es lo que lo divide? Lo que lo diferencia, entonces que va a quedar entonces anterior al vientre posterior del digástrico y al estiloideo, que va a contener lo mismo, la arteria lingual y el nervio hipogloso. Y listo. Entonces, en cuanto a cráneo, ¿qué tal si empezamos repasando cuáles son los forámenes? Entonces, de posterior hacia anterior, me fue diciendo cuál es el 7. El magno. Foramen magno occipital. El 8 Carotidio. sería el conducto hipogloso, también conocido como el conducto condilo anterior. Es purísimo. El 6, el rasgado posterior. El 5, Carotidio. el meato auditivo interno. ¿Listo? El 9 sería el conducto carotidio. ¿Cuál es cuál? Exacto. El conducto carotídeo. Conducto carotidio. Este aquí sería el rasgado anterior o medio. Yo no sé nada. Lacerado, listo. Este aquí sería el oval. Este es el espinoso. Ese es el óptico. Este sería el redondo. No, Este sería la fisura orbitaria superior. Estos de acá, las ópticas. los conductos ópticos. Esto sería lámina cribosa. Lámina cribosa. Y más anterior tendríamos el foramen ciego. Bueno, Entonces, ¿quién me puede comentar qué estaría pasando por cada pasaje? camino. Camilo. 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 A ver. ¿Ya? Empecemos con el foramen ciego. ¿Listo? ¿Qué pasaría por ahí? Yo sé. Por el foramen ciego pasa la vena emisaria. Emisaria, qué pena. Sí. Emisaria. ¿Cuál? Y ya, solamente me sé eso. La emisaria esperino, ¿listo? Que sería como una comunicación entre los plexos nasoorbitarios y el seno sagital superior. Por la lámina cribosa pasarían dos pares craneales, Olfatorios. Los olfatorios. que sería el par 0 y el par 1. Sí. ¿Listo? El más importante sería ahí el par 1. Esas serían las raicillas El cero. de las neuronas bipolares. Parce. Luego por el conducto óptico. Ese es un par que es más relevante neurológicamente. ¿Listo? La arteria oftálmica. Pero no se puede ¿El conducto óptico? fácilmente macroscopiar. Arteria oftálmica. Sáquense con uno, pero para que sepan también paso a paso. Neuronas. Por el conducto óptico pasarían dos estructuras. La arteria oftálmica. Perfecto, que es rama D, Hasta ahí llegó. Hasta allí. que es rama de la arteria carotídea interna. Ah. ¿Listo? Ah, sí. Una rama colateral. Y también pasaría El 2. el segundo par. ¿Listo? El otro. Abducens. Pasa por ahí. No, No, ya. esa es la Entonces, fisura. sí, 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 sí. óptico, únicamente esos dos. Y luego por la fisura Ahí sí. orbitaria superior, también conocida como el lacerado anterior. ¿Listo? Por ahí pasaría El 3, el todo 4, el lo que 6, también pasa yendo para 5 otro, supone, que 5 no pasa supuestos. por el conducto óptico. Entonces, bajo esa lógica, pasaría B1, B2. pasaría el tercero, el cuarto, el sexto, y si ya pasan arterias, por aquí pasarían las venas oftálmicas, que suelen ser dos, y terminan drenando en el seno venoso cavernoso. ¿Bien hasta ahí? Listo. ¿Qué pasaría entonces por el agujero redondo? B2, que sería el maxilar, por el oval pasaría B3, dejémoslo ahí, sí, B3, por el espinoso sería la arteria meningia media, ¿listo? Por el lacerado medio, en este caso, no. Por este aquí pasaría el nervio petroso superficial mayor. ¿Qué otro nombre recibe el lacerado?
A ver, dependiendo del libro, ustedes pueden conocer esas tres hendiduras como lacerado anterior, medio y posterior, o seguramente como ustedes lo han visto, es que esa es fisura orbitaria superior, lacerado anterior y lacerado posterior. ¿Listo? Depende de cómo se lo han enseñado. También se puede conocer como el rasgado anterior y el rasgado posterior, o el rasgado posterior puede recibir el nombre de el foramen yugular. ¿Listo? ¿De qué nervio sale el petro superficial mayor? Nervio superficial mayor por el oval. Pero ¿de qué nervio sale? Ah, ok. ¿De qué parte nervio? El facial. Sería una rama del séptimo par, ¿listo? Mientras que el petro superficial menor sería del noveno. Y el menor estaría pasando por el foramen oval. Luego, ¿qué pasaría por? Pues el conducto carotídeo, fácil. Carotídeo interno. Por el meato auditivo interno pasarían dos nervios. El facial y el auditivo. Por el lacerado posterior pasaría la yugular interna y los nervios 9, 11 y 10, que serían nuestros mosqueteros. Por el conducto condilo anterior o hipogloso pasaría evidentemente el nervio hipogloso, y por último por el magno, que pasaría la médula, perfecto, que pasa de ser bulbo raquídeo a médula espinal. ¿Qué más pasaría por ahí? Las arterias vertebrales. Listo, que recuerden que pasan por acá y confluyen aquí para formar la arteria basilar. Listo. Y pasaría también un par craneal, que sería, ¿ya? Sería la rama espinal del accesorio. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí o muy confuso? Bien. Bien, pero. Si hay alguna pregunta, por favor háganla pues para que no quede con dudas. Bueno, entonces, en esta imagen, ¿qué tendríamos en el número 1? La glándula hipofisial. Pero en cuanto a la estructura ósea, la El ciatura. tercero. Perfecto. ¿Qué sería el 14? Perfecto, que también sería la lámina cuadrilateral de la ciatura. Aquí en el 5 tendríamos. Perfecto. ¿Cuál sería el 4? Seno frontal. El 4. Seno frontal. Esos dos. No, sí, seno frontal. Centillas etmoidales. Ah, sí, sí, sí. A ver. El 15. ¿El 15 cuál es? Es aquí. Sería el meato auditivo interno. ¿Listo? Este de aquí sería el surco de la yugular interna. Y pues esto aquí ya sería el foramen magno. Se me olvidó contarles pues que algo muy importante para ubicar los pares craneales es entender que están saliendo en orden de superior a inferior. Y como la fosa anterior es más superior que la media y esta es el mismo de la posterior, con eso en mente los pares también van yendo de anterior hacia posterior. Entonces tendríamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues es entre estos tres, sexto, séptimo, octavo, 9, 10, 11 y 12. Bueno, en esta foto, ¿cuál sería el 27? Sería el conducto hipogloso o agujero condilo anterior. ¿Cuál sería el 7? Sí. ¿Cuál? El ras. Sí. Rasgado. ¿Cuál? Posterior. Posterior, perfecto. ¿Qué pasa por ahí? El posterior, el B sub 2. No, nervio petróceo. Se me olvidó. Entonces, quiero que no me entiendan, sería el foramen yugular, ¿cierto? Ah. Entonces, por ahí pasa yugular interno y pasan los tres mosqueteros, que la lógica detrás de esa mnemotecnia es la siguiente, y es que son 3X, entonces serían 3 mosqueteros con 2 mosquetes, ¿listo? 9, 10 y 11. El 7. El 7. ¿El 15 cuál sería?
La Cristagali, perfecto. Y anterior a ese tendríamos. Perfecto. Súper bien. ¿El 2 cuál sería? El auditivo interno. No, el anterior sería por acá. Conducto óptico. El La oval. dirección es de posterior a anterior, sería el redondo. ¿Listo? Algo importante ahí es que el redondo sería, como les comento, de posterior a anterior y llega a la fosa tarico-palatina. Y el oval, que lo tenemos acá, sería de superior a inferior. Listo, aquí, bueno, es un poquito más complicado. Esta es bastante complicada. ¿Cuál sería esta apófisis del etmoides? Pterigono. Sería el proceso uncinado, ¿listo? Que ayuda a delimitar el hiato semilunar. Este hueso, ¿cuál sería? Que es bastante pequeño. ¿Cuál Sería hueso? el lacrimal o el unguis. Si están muy perdidos, por favor díganmelo y vamos No. o más lento o lo que sea, ¿listo? O sea, la idea es que resuelvan todas las dudas. ¿Listo? Entonces, por favor, cualquier cosa que no entiendan, díganmelo y lo vemos un poco con más imágenes o lo que sea sin ningún problema. ¿Cuál sería el 17? Ese sería parte del etmoides, solo que aquí está cortado, ¿ok? Sería la parte más lateral del etmoides. Y se conoce como la lámina papirácea. ¿Listo? Superiores a la lámina tendríamos dos forámenes que serían con los agujeros etmoidales anterior y posterior. ¿Qué nervio estaría pasando por este conducto de acá? Facial. Casi. El alveolar superior. No, porque alveolar superior estaría rodeando el seno maxilar. ¿Listo? Es un nervio que sale del ganglio de Meckel, va a estar pasando por el septo nasal y termina inervando los incisivos. Entonces pasa por el conducto incisivo y se conoce como el nasoparatino. ¿Ok? Bueno, algo que siempre les preguntan es que termina drenando en cada meato. Entonces empezamos con el más fácil. El meato inferior tendríamos la desembocadura del conducto nasolacrimal. ¿Listo? Es el primero. Ese conducto se está originando en el saco lagrimal, que estaría aquí básicamente impresionado sobre el unguis. Va a estar descendiendo por el maxilar y termina saliendo por acá. ¿Listo? Ese es el más fácil. Luego, en el meato medio tendríamos ¿cuáles estructuras? El frontal, perfecto, que viene acá. ¿Listo? El maxilar, que sale por acá. Etmoidales anteriores. Perfecto. ¿Y por dónde está drenando la parte etmoidal anterior? Infundíbulo. O sea, pasa infundíbulo etmoidal. Luego. No me acuerdo. Aquí tenemos dos infundíbulos, ¿listo? Uno maxilar y otro frontal. Entonces, aquí como pueden ver hay como un pasaje de una cosa de metal. Está conectando el seno frontal con el meato medio. Aquí tenemos el pasaje hacia el seno maxilar. Y las celdillas anteriores drenan por medio de la bula etmoidal. ¿Sí ven estos como agujeros que tienen acá? Sí. Sería por ahí que está pasando a el meato medio. Bueno, esta parte aquí, pues voy a empezar a recubrirlo por mucosa, pero si vemos la parte ósea, corresponde a el proceso uncinado, que sería esta acá, ¿listo? Y la bula sería esta parte acá. Entonces, entre la bula y la apófisis uncinada tendríamos un hiato de forma de semiluna, que sería el hiato semilunar. Y por ahí drena conducto frontonasal, seno maxilar y también la bula etmoidal. ¿Estamos? Listo, eso sería meato medio. Y por último, meato superior, pasaría por ahí, pues, mediante esos agujeros, drenan las celdillas posteriores y mediante el ostium del esfenoides pasaría el seno esfenoidal. ¿Listo? Sale inicialmente a un receso, que es el receso esfenoetmoidal, y luego termina aquí
en el meato superior. ¿Estamos? Una pregunta. Sí. El seno esfenoidal no drenaba en el receso esfenoidal. Sí. El receso es como una parte previa antes de entrar al meato superior. ¿Listo? Porque, ¿qué termina pasando? Recuerden que aquí tendríamos un cornete superior. Y si los meatos están inferiores a los cornetes, tendría que haber algo superior al meato superior. ¿Listo? Entonces, ese corresponde al receso esfenoidal. Bueno, aquí en esta vista inferior, ¿cuál sería este conducto? Incisivo. ¿Qué pasa por ahí? El nervio palatino. nasopalatino. ¿Ok? Aquí tendríamos dos conductos, el palatino mayor y el menor. ¿Y qué pasa por cada uno? El nervio palatino mayor y el nervio palatino menor. Perfecto. ¿De dónde se originan esos nervios? ¿O de qué ganglio salen? Sí, perfecto. Listo. Palatino mayor y menor. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? El seno cavernoso. Sería el seno cavernoso. Bueno, son dos realmente, pero están conectados por un par de venas. Esta aquí sería la pituitaria o la hipófisis. Y por esto de este seno cavernoso pasarían a ciertas estructuras. Tendríamos la carótida interna. Aquí saca una rama que sería la oftálmica, ¿vale? Que va a estar pasando por el conducto óptico. Esta aquí sería Nervio tercer par. el tercero, perfecto. El cuarto. Cuarto par. Re bien. Sexto. Perfecto. B sub 1 y B sub 2. Ajá. Re bien, perfecto. Entonces piense que todo lo que va para el ojo va a estar pasando por el seno cavernoso, a excepción del segundo par. Ahora, ¿qué sería esto? Seno esfenoidal. Perfecto. ¿Y esto acá? No, frontal. Maxilar seno. Rinofaringe. Nasofarín. ¿Nasofaringe o rinofaringe? ¿Qué es acá? ¿Este lóbulo cuál es? Sería el temporal de cada lado. Y esto aquí sería el quiasma óptico. Bueno, ¿qué tan ubicados están con trigémino? No mucho. Haremos un repaso pues bastante a profundidad con este esquema. ¿Alguien se siente medianamente confiado con este tema que quiera intentar explicarlo para aprender? Y este es el ¿No? interno. ¿Cero? Si quieres, Sofía, preguntarnos ahí un segundito. No sé si sea lo que está al lado de la glándula. Vale. Ahora, Entonces, suma el trigémino se está originando evidentemente del tallo cefálico y tendríamos tres núcleos, ¿listo? Mentira, unos cuatro. Tendríamos tres sensitivos y uno motor. Entonces, los sensitivos serían el mesencefálico, el sensitivo principal y el espinal del trigémino. Cada uno corresponde a mesencéfalo, puente y bulbo. ¿Quién sabe cuál es la función de cada núcleo? Entonces, el mesencefálico es propiocepción, el pontino sería el tacto general y el espinal sería el termorgesio. Entonces, estas fibras se estarán reuniendo, ¿vale? Y están recibiendo información del ganglio de Gasser. Recuerden que esa información es sensitiva, por ende va de la periferia hacia el centro. Estas primeras neuronas serían unipolares, por ende el cuerpo unipolar se estaría agrupando en este ganglio y como se están uniendo varios cuerpos, estaría formando un bulto que sería el ganglio de Gasser o ganglio semilunar. Va a tener tres ramas que serían la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Esta por ahora no nos importa, pero lo que sí es importante acerca de esta es que no solo tiene una raíz sensitiva, sino que también tenemos una que es motora. El núcleo motor se origina también en el puente. Entonces empecemos con la oftálmica. La oftálmica tiene tres ramas. Esto aquí que les pinta en rojo sería la órbita. Eso sería lo más medial y eso lo más lateral. Entonces, lo más medial que tendríamos sería el nervio nasociliar. Tiene ahí un ganglio que sería el ganglio ciliar. Luego tendríamos el frontal que va hacia la frente. Y por último tendríamos el nervio lagrimal que se dirige hacia la glándula lagrimal. ¿Han escuchado acerca del núcleo de Eiger-Westphal? ¿O pupilo constrictor? Bueno,
Hay varios núcleos que son parasimpáticos en el tallo encefálico. Uno de esos sería el pupilo constrictor o de Eiler-Westphal, y se encuentra en el mesencéfalo. Es un núcleo que es parasimpático. Entonces va a estar sacando una neurona preganglionar y hace sinapsis aquí en el ganglio ciliar. La función que tiene esto es brindar información parasimpática al ganglio ciliar y por ende al globo ocular. Y por ese motivo es la información que está encargada de hacer miosis. La información simpática, ¿cómo estaría llegando al cráneo? Entonces tenemos una cadena que es la cadena simpática cervical, ¿cierto? Este aquí sería el ganglio estrellado, que es la fusión del cervical inferior con el torácico primero. Luego tendríamos aquí uno que es el vertebral, el cervical medio y el cervical superior o el magno. La información simpática va a estar ascendiendo desde T1 hacia este ganglio cervical magno, hace sinapsis ahí y luego se van a estar desprendiendo fibras para inervar la carótida interna. Esta carótida interna va a estar dando información por medio de un nervio que sería el nervio petroso profundo. Y ahorita ya volvemos a eso. Esta misma arteria va a estar continuando, pasa por el conducto carotídeo y saca una rama que mencionamos previamente que sería la rama oftálmica. Mediante esa rama, que va a estar entrando a la órbita por el conducto óptico, estaría llevando información simpática al ganglio ciliar y por ende está encargada de hacer midriasis. ¿Vamos bien? Listo. La segunda rama, que sería B2, sería la maxilar o maxilar superior. Esa va a estar entrando a una fosa que les gusta bastante, la fosa pterico-palatina. Se conecta aquí con un ganglio, conocido como el ganglio pterico-palatino o de Meckel. Y de este ganglio estarán desprendiendo varias ramas. Entonces tendremos dos hacia inferior, que serían el nervio palatino mayor y el menor, que pasan por estos mismos forámenes. ¿Listo? Entonces el mayor va hacia anterior y termina inervando el paladar duro. Y el menor va hacia posterior, y como pueden ver aquí no hay hueso, porque lo que va a estar inervando sería el paladar blando. ¿Qué números son los conductos palatinos mayor y menor? Sería el 18 y el 17. Siendo el 18 el mayor. Sí. Perfecto. ¿Listo? Entonces aquí lo que ven es paladar duro y eso sería la úvula, básicamente. Sale otro ramito, está aquí, que sería el ramo faríngeo, y este pasa por un conducto que no mencionan casi, pero les pueden preguntar, que sería el conducto paratovaginal. ¿Vale? Esto va a estar llegando básicamente a la rinofaringe. Este nervio B2 se va a estar continuando con un nervio que sería el infraorbitario. Este entra por la fisura orbitaria inferior a la órbita, va a estar transcurriendo por un surco, el surco infraorbitario, y se mete por un conducto y sale por un agujero, que a ver si lo tenemos por acá. Bueno, ahorita se los muestro, pero sería el conducto infraorbitario. De este nervio infraorbitario sale un ramo, que sería la rama cigomática. Este nervio sí mismo se divide en dos, tendríamos el cigomático facial y el cigomático temporal. Les pueden llevar estas dos regiones acá, cigomático facial y cigomático temporal. Y la rama que es más lateral, que sería la cigomático temporal, saca una rama, un ramo comunicante, que se va a estar comunicando con el nervio lagrimal. Ya les explico cuál es la relevancia de eso. Como les comentaba, tenemos información simpática que va a estar entrando por el nervio petroso profundo. Y tenemos también un nervio petroso superficial mayor que sale del séptimo, ¿cierto? El séptimo, digamos que saca información parasimpática de un núcleo conocido como el núcleo salival superior. De ese núcleo sale el séptimo con información parasimpática y se divide en dos nervios. Un nervio que es el petroso superficial mayor y otro que sería la cuerda del tímpano. ¿Vale? Ambos son parasimpáticos. El mayor se va a estar uniendo con el profundo, forman aquí el nervio viviano, que pasa por el conducto viviano y llega al ganglio de Meckel. Seguramente han escuchado acerca del núcleo lagrimomuconasal, ¿cierto? Este núcleo es la porción más superior del núcleo salival superior
y es la que corresponde a la información parasimpática del petroso superficial mayor. O sea, el resto, que sería para la cuerda del tímpano, sería de la parte inferior de ese núcleo salival superior. Y el salival inferior sería para el glosofaríngeo. Pero eso está más de tercer semestre. Entonces, ¿qué termina pasando? Se reúne aquí información simpática y parasimpática en la fosa palatina. Y esa información se va a estar infiltrando en los nervios que originalmente eran sensitivos, y de esta forma se da información autonómica a los nervios palatinos, infraorbitario, cigomático, etc. ¿Listo? Del infraorbitario sale un plejo que mencionaste, que sería el alveolar superior, que sería para la arteria dentaria superior, y esa información vegetativa pasaría también por el ramo comunicante para llegar a la glándula lagrimal. Entonces, todo lo que sería de lacrimación sería gracias a la información que proviene del biliar. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Porque se fue mucho tema. ¿O bien? Listo. Y también de esta fosa palatina, que nos pinta aquí en rojo, esta aquí sería el ganglio de Meckel, saldría un nervio hacia el septo nasal, aquí son las fosas nasales. Ese sería el nervio nasociliar, que pasa por el conducto incisivo. Y aquí serían los nervios nasales posteriores, que no son tan importantes. ¿Listo? Lo más importante es que conozcan esta acá. Bueno. Y esta foto es un poquito fea, pues un poquito complicado ubicarse ahí. Pero es un cuerpo largo y creo que es importante que se puedan ubicar con estas estructuras. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un corte que es oblicuo, como pueden ver. Esto aquí sería el seno esfenoidal. Aquí tendríamos las fosas. Y con eso en mente, ¿qué sería esto acá? Ese sería el seno maxilar. ¿Listo? Que se continúa aquí, como pueden ver. Este músculo, ¿cuál sería? Sería el genigloso. ¿Qué función tiene? La protrusión de la lengua. ¿Esto qué sería? Sería una lámina del cartílago tiroides. Tranquilos que en aquí lo podemos ver si algún día el simulacro, ¿listo? ¿Esto aquí qué sería? Teniendo en mente que son fosas nasales. ¿Cuál? Inferior. ¿Que forma parte de etmoides o es hueso propio? Hueso propio, perfecto. Y ese sería el mismo que está señalado acá. ¿Listo? Si esto aquí sería rinofaringe, ¿cierto? Más hacia posterior, ¿qué sería este tubo que está conectando la rinofaringe con el oído medio? Esto aquí sería la trompa eustaquio. ¿Listo? ¿Sí está claro? Pero es la más complicada que puedo encontrar. Eso es como para repasar todo y que no queden dudas. Bueno, aquí tengo un par de preguntas, entonces, ¿quién se anima a responderlas? ¿Se conoce por el nervio palatino menor? ¿Nadie? El alveolar inferior. A ver, entonces, sus aferencias se conducen por el nervio palatino menor. La. Esa aproximación es para simpático. No. Aferencias, entonces, es O sea, es sensitivo. la letra. La P. La P, perfecto. ¿Por qué? Ah, bueno, sí, porque la P va a inervar el paladar blando. Perfecto, listo. Ahí preguntaron que si era simpático o parasimpático. Es aferencia, entonces sería sensitivo. El trampa es 7 y 8. M. Perfecto. Sale una glándula que secreta hormonas como prolactina, H, drena el meato medio, F. perfecto. Drena la secreción que se produce ante un estímulo parasimpático de nervio cigomático. Entonces, un estímulo parasimpático, ¿cierto? Del nervio cigomático. Llegaría a la glándula lagrimal. Entonces, se refiere a la secreción, sería la lacrimación. Entonces, drena por perfecto.
Y a sus lados se ubica el seno cavernoso. Sería H. Súper. Esta es la ROE de la presentación que hicimos, entonces dale si quieres presentarla. Bueno, pues un poco de lo mismo, esas preguntas pues ya se las habíamos hecho, así que tenemos un de paso. La primera es, transcurre la rama terminal de un nervio que pasa por la fosa palatina. Entonces ya vimos el esquema, pues ahí medio lo tiene. Rama terminal. No. Entonces, ¿cuál es el como nervio principal que pasa por la fosa palatina? ¿Cuál? ¿Cuál rama? Perfecto. ¿Y cuál sería la rama terminal? La fosa infraorbitaria. ¿Pero qué rama? El El nervio infraorbitario. infraorbitario. Listo. Entonces, ¿por dónde sale? ¿Por dónde? Perfecto. Sí. Dice la segunda, aparece el par craneal que forma parte del sistema nervioso central. Solamente hay dos pares craneales que forman parte del sistema nervioso central. Esa está, pues yo creo que es la más fácil de estudiar. ¿Cuáles son los dos pares craneales del sistema nervioso central? Los primeros dos, o sea, el olfatorio y el óptico. Lo que en pocas palabras significa que si se rompe uno de los dos, jamás en la vida se va a volver a recuperar. ¿Qué número es? El 22. Ok. Transcurren los nervios que permiten los movimientos oculares extrínsecos. Sí. ¿Qué es el 24? La fisura orbital superior. ¿Y qué más está pasando por ahí? 3, 4, 6. 3, 4 y 6. Listo. Drena en el glande inferior. 16. Transcurre una rama colateral de una arteria que pasa por el seno cavernoso. Colateral es que pues esto saliendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transcurre una rama colateral de una arteria que pasa por el seno cavernoso? Epistaxis. ¿Qué arteria pasa por el seno cavernoso? La carótida interna. Arteria Y carótida la rama interna. colateral de la carótida interna. La rama ¿Qué puede colateral. estar pasando por alguno de esos agujeros? La oftálmica y todo eso. Por el óptico. ¿Cuál? Listo, 24. U24. Y la última es, pasan dos vasos que forman el plexo de Kiesel. Ese es El 20. Es el plexo nasal. El 20. No. Bueno, las ramas esmoidales, bueno, las ramas de esmoidales, son las esmoidales, ya saben por dónde pasan las esmoidales. Bueno, están pasando por el función, el 22. Listo. Hay una pregunta extra que les voy a hacer aquí en este instante. ¿Alguien sabe qué está pasando por el anillo de Sim? Sí. El tercer, cuarto y sexto par craneal, ¿no? Ajá. 5 sub 1 y 5 sub 2. ¿Qué les dijiste? Yo dije
dije tercer, cuarto y sexto. Espérame, un segundo. Y el nervio nasociliar, tercer nervio nasociliar y sexto par. Bueno, sí. Eso es lo que está pasando por el día, sí. Y eso lo pueden preguntar. De hecho, me lo preguntaron. Era como opción múltiple, era como 80 estructuras, empezaba así. Para que se la pregunten. Entonces, esperen. Está pasando el nervio oculomotor, el nervio abducens, está pasando el nervio nasociliar. Ah, eso es importante, está pasando el nervio nasociliar, que es rama del besupunto. Y nervio el cuarto no está pasando. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Siguiente. Sí. Bueno, en estas preguntas, cuando se las hice la primera vez, no tenía ni idea de ninguna, así que pues en este momento que me estén respondiendo está muy bien. Entonces, ya hay información por una neurona pseudonipolar. Una neurona pseudonipolar, ¿qué clase de información lleva? Aferente. ¿Una bipolar? Sensorial. Aferente. ¿Cuál falta? Una multipolar, ¿qué lleva? Motora. Entonces, la pseudonipolar, información sensitiva, ¿por dónde está pasando? Sensorial. Tiene que ser por el G. Por el D. G o D. Porque al final D. La D de día. Bueno, de aquí. Y sabe qué hacer, pero ¿Cuáles son las neuronas polares? Las que llevan información sensitiva. Acaban de ver el trigémino. El trigémino lleva casi que únicamente información sensitiva. Casi. Que únicamente información sensitiva, lo que se le pegue, pues sea de otros núcleos, pero pues también lleva información motora para el nervio mandibular. Ya lo demás es el ganglio parasimpático, pero por lo general, ese ganglio únicamente hace sensitiva. ¿No? hizo comer. Ese ganglio pues tiene aquí la aglomeración de neuronas donde están los cuerpos, como acá. Y ahí pues no hay sinapsis de nada. Principalmente porque tampoco la información motora sensitiva hace sinapsis, o al menos no en ese tipo. Y entonces, ¿qué información de neuronas pseudonipolar? Estamos hablando de las tres ramas de género. ¿Qué rama está pasando por ejemplo los segundos que era esto? ¿Qué está pasando por ejemplo por esta mujer mayor? ¿Y de sus dos qué es? ¿Y qué llevan? Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta? Listo. Separa la cosa adrenal anterior de la cosa adrenal media. ¿Qué es A? ¿Era la que mayor o menor? El esfenoides. Drena en el receso esfenoetmoidal. ¿Qué drena en el receso esfenoetmoidal? El seno esfenoidal. ¿Y dónde? ¿Cuál es? El veno. Listo. Lleva la inervación parasimpática y simpática. Sí. D. ¿Y qué es D? Ajá. Y pues ahí está toda la fosa, o sea, justo como esa Fosa foramen redondo. la pared posterior de la fosa, ¿listo? Y se refleja el sensor de lateral. Las dos primeras a cuál corresponden. Las dos primeras opciones a cuál corresponden. ¿A cuál es esto? No sé. Ahora no sé. ¿Qué pondrías? Ya información pongan una pseudonipolar G. ¿Cómo? ¿Qué es G? No sé la verdad. Estoy perdido. El G es el agujero redondo del cráneo. Ah. Bueno, y por ahí está pasando eso todo, o sea, el nervio maxilar. ¿Saben qué pasa ahí? Es un concepto confundirse entre el biliano y el oval. Lo que pasa es que el biliano va de posterior a anterior
de superior e inferior. O sea, tú solamente puedes ver casi que lo vas y puedes entrar así y lo ves así. Esta es una región de formas coronal, entonces no se llama. Desde anterior no lo puedes ver, Sí. pero pueden distinguir. Bueno, hagamos lo siguiente, son en total 6 temas. Ese sería el tercero, si quieren terminamos este que es bastante corto, tomamos un break como de 15, si tienen preguntas se acercan y preguntan y retomamos ahorita esto. Entonces, empecemos con faringe. ¿Cuáles serían los 3 componentes de la faringe? Naso, oro y Perfecto. ¿Cuál sería el límite anterior de cada uno? Entonces, de la rinofaringe o nasofaringe, ¿cuál sería el límite anterior? Coanas. ¿Listo? Que nos separa de las fosas nasales. Para la orofaringe, perfecto. Y finalmente para la laringofaringe tendríamos la apertura de la laringe que se conoce como el aditus. Bueno, ¿El qué? el aditus. ¿Listo? Que es como, quiere decir como entrada. Perfecto. Es la apertura de la laringe. ¿Cuál sería esa estructura? la amiga de la faringe. La palatina. La faringe sería esta que son las adenoides. Bueno, digamos que esta tonsila está delimitada por 2 pliegues, uno anterior y otro posterior. ¿Qué músculo estará, digamos que, debajo de cada uno? Entonces, aquí, del anterior sería el palatogloso. Vean de dónde va, ¿cierto? Palatogloso. Y el posterior sería el palatofaringe. ¿Qué nervio, qué par craneal está inervando ambos músculos? Más bien, ¿cuáles 2 pares craneales están dominando esta zona de acá, de la faringe? El vago y glosofaringe, ¿listo? La parte de aferencias va por el glosofaringe. Y el 90% de la parte motora va por el vago. ¿Cuál sería el único músculo inervado por el glosofaringe? Y eso es claro, ¿listo? ¿Qué sería esto de acá? La apertura de la cepa eustaquio. ¿Y alguien sabe cómo se llama esta fosa acá? Esta acá. ¿Cuál? ¿O cómo suena más o menos? Sería la fosa de Rosenwieber. Bueno, en la faringe tenemos un anillo linfático llamado el anillo linfático de Valdeira. Está compuesto por tonsilas linfoides. Entonces, las más inferiores serían las linguales, luego tendríamos las palatinas, luego las de Eustaquio, que son las de Gerlach, y serían, aquí no se ven tan bien, pero serían básicamente aquí, serían en la apertura. Y por último tendríamos las faringias o adenoides. Bueno, esta aquí sería el famoso aditus, como les comentaba. La laringe se puede dividir en 3 porciones. Tendríamos una porción supraglótica, también conocida como el vestíbulo, la glotis y finalmente la subglotis. ¿Qué cartílago sería esta acá? El cricoides, bueno, específicamente la placa. ¿Esa qué cuál sería? Cricoides sería esta acá. Esta aquí sería tiroides. Y esta acá sería la epiglotis. Bueno, ¿qué tipo de cartílago sería el de la epiglotis? Y al hilo. Esta aquí sería elástico. Bueno, para ioides, ¿qué digo? Para tiroides y cricoides sería hialino. Para aritenoides, hialino. Y para uniforme y corniculado, elástico. No, marica, no tiene. Bueno, ¿cómo se llaman estos senos que tenemos acá? Los senos piriformes, que es por donde pasa el poro alimenticio. No está seguro. Eso sería el istmo de las fauces, las coanas. ¿Y cómo se llamaría esta depresión que tenemos acá? Pero la depresión. Depresión epiglotis. Las valléculas. Eso que tenemos una acá al lado. Bueno, y esos tubérculos, ¿cuáles serían? Los más mediales son los corniculados
y los más laterales son los cruciales. Súper bien. Bueno, en cuanto a músculos, esto no creo que se los pregunten en el anfiteatro, porque es muy complicado llegar allá. Pero tendríamos tres músculos faríngicos que se encuentran imbricados. Tendríamos el superior, el medio y el inferior. También tendríamos aquí un músculo que forma el pilar posterior de la fosa de la tonsila palatina. Sería el palatofaringio. Y de ese sale otro musculito, el salpingofaringio, que sirve para... Mira ahí a dónde se inserta. Paredes laterales de la faringe, voy a originar la extracción. Llega al trombostadio, entonces cuando se contrae, abre la trompa y aquí ves la erupción. A los lados tendríamos aquí el paquete carotídeo, o la vena carotídea, que contiene de medial a lateral la carotida primitiva o común, y luego más superior, después de C4 sería la interna. Luego tendríamos el nervio neumogástrico, también conocido como el vago, y por último la yugular interna, que vean que se origina de el golfo yugular que sale por el foramen rasgado posterior. Bueno, el neumogástrico da dos ramas para la laringe, ¿cierto? Tenemos un ramo laríngeo superior y otro inferior, también conocido como el recurrente. ¿Qué función tiene el superior? Pues serían dos ramas, una externa y otra interna. La interna entra por este ostión de la membrana tiroidea y la externa llega a este músculo. ¿Cuál sería este músculo? Va de este cartílago hasta acá, sería el cricotiroideo. Y es el único músculo que está inervado por el laringo recurrente, superior, perdón. Y sería rama externa, ¿listo? Rama interna, que sería esta acá, sería sensitiva. Y el laringo recurrente, que va a estar ascendiendo entre la tráquea y el esófago, va a estar inervando el resto de los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Cuál es la diferencia entre músculos intrínsecos y extrínsecos? Entonces, los intrínsecos mueven la arquitectura propia del órgano, en este caso aritenoides o las cuerdas vocales, y lo extrínseco va a estar moviendo un órgano en un conjunto. Entonces, el ejemplo más claro sería el ojo. Los músculos que sean miosis o midriasis serían intrínsecos, porque es dentro del ojo, y los rectos, que son los que mueven el globo ocular, serían los extrínsecos. Lo mismo pasa con la laringe. Y aquí, esta rama interna del superior y el recurrente se van a estar anastomosando y forman una asa que sería la asa de Galeno. De Galeno, que se puede ver también en África. ¿Listo? Pues aquí, como les comenté, tendríamos supraglotis, glotis e infraglotis. ¿Cómo se llama esta parte de acá? Sí. Sí, perfecto. El ventrículo laríngeo, y tendríamos dos cuerdas vocales, ¿cierto? Una superior, otra inferior. ¿Cuál sería la falsa y cuál la verdadera? Entonces, la verdadera es la inferior. ¿Qué más sería relevante? Pueden repasar cuáles son los músculos intrínsecos de la laringe, pero creo que lo más importante para ustedes sería tener estas cuatro cosas súper claras. Ya vuelvo a eso. Uno, ¿cuál es el único músculo inervado por el glosofaringio? Sería, no, glosofaringio. El estilofaringio, ¿listo? ¿Cuál sería el único inervado por el laringe superior? Perfecto. ¿Y cuál sería el único que abduce la glotis? El cricoritoniano posterior. Cricoritoniano posterior, que sería esta. ¿Listo? Que va de la placa del cricoris, la parte más posterior, hacia los aritenoides. ¿Han visto algo cerca de la membrana cuadrangular y con elástico? No. ¿Les suena correcto? No. ¿Sí? Bueno, por si acaso, digamos que en la supraglotis, la parte ligamentosa que lo va a estar delimitando sería la membrana cuadrangular, que es este ligamento, y luego hay otro ligamento que sería el cricotiroideo, que se conoce como el conelástico. Y cada uno termina engrosándose para formar la cuerda vocal falsa y la verdadera. Bueno, esta imagen es un poquito fea,
¿qué nos está mostrando? ¿Qué sería esta La epiglotis. epiglotis? ¿Listo? Si moviéramos un poquito más la epiglotis hacia abajo, tendríamos a los lados las valléculas. ¿Y qué está delimitando las valléculas? Los pliegues epiglóticos. ¿Cierto? Que tenemos tres. Uno medial, que estaría acá, y dos laterales. ¿Se ubican con eso o les puse una imagen? ¿Cuál sería esta acá? Es un foramen. ¿Y qué pasó por ahí? Súper bien. ¿Qué sería este? Todo esto. Súper. Este aquí lo dije hace nada. No, eso no era súper rebuscada, pero por si acaso, no que lo sepa. Asa Y la sangre. Listo. Sería esta acá. Pero creo que también es válido poner rama interna del superior o recurrente. ¿Qué músculo sería este? ¿El que tiene particular? Cricolicilideo posterior. Más anterior. Cricolicilideo posterior. ¿Listo? ¿Qué tiene especial? Abduce. Perfecto. No me acuerdo que estaba mostrando acá, honestamente, entonces omitamos esta. ¿Y esta aquí cuál sería? Perfecto. Ahí sería carótida común o interna. ¿Por qué? Porque todavía no estamos. Sí, está muy Más inferior a qué nivel. Hace 4. ¿Qué estructura puedes utilizar para ubicar esa parte? Sí, perfecto. ¿Y qué parte de la nariz? Sería la membrana tiroidea. ¿Listo? Pues aquí tendríamos la bifurcación de la carótida común a nivel del seno carótido. ¿Listo? Bueno, si quieren tomamos un break como de 15. Pero dentro de ellos, ¿cuál tenemos? El pectoral mayor, que recuerden que entonces pues va a salir del húmero, no les, digamos que va a ser lateral o bueno, medial a la corredera bicipital, ustedes todavía no les va a interesar dónde se va a originar y se va a insertar a lo largo de la clavícula y pues va a tener entonces una porción clavicular y una porción que se podría denominar external o inferior, que pues va a ser el resto como tal del pectoral, que llega pues a esternón y va a llegar pues hasta prácticamente sexta, séptima costilla, recubriendo todo lo que es el tórax anteriormente. Entonces retiramos todo lo que es el pectoral mayor, vamos a encontrar que desde la apófisis acromioclavicular o desde la porción acromioclavicular de la escápula se origina el tendón de lo que va a, pues, digamos, transcurrir en el pectoral menor, que ese pectoral menor termina llegando a la tercera, cuarta y quinta costilla, acá en esa unión entre el cartílago costal y la costilla en sí, como tal el hueso. Esos son pues los más anteriores que vamos a encontrar. Sin embargo, pues hacia lateral y hacia inferior pues vamos a tener entonces el serrato anterior, que recuerden que sobre el serrato anterior ustedes tienen un nervio que va a ser entonces el torácico largo, y si se lesiona ese torácico largo pues ustedes van a tener una escápula alada ipsilateral, y de igual manera pues entonces vamos a tener un nervio que es este que está acá, que es el subclavio, que ese músculo subclavio va a ir de la primera costilla pues a insertarse en la porción inferior de la clavícula. Entonces miren que acá tienen el pectoral mayor, tenemos pectoral menor, todo lo que va a ser serrato anterior, que viene pues entonces desde la porción inferior de la escápula hasta lo que van a ser bordes mediales de la primera hasta la octava costilla. Y finalmente pues el subclavio. Con respecto entonces a los posteriores que van a proteger pues posteriormente el tórax, por la redundancia, tenemos pues el trapecio, que ¿qué nervio inervaba el trapecio? ¿Que iba sobre cuál músculo del cuello? No. No era escalera. Tampoco. Es algo que tampoco. Es algo que eleva. El elevador de las cápsulas. El elevador de las cápsulas. Muy bien. Tenemos también pues, el dorsal ancho, que el dorsal ancho pues, es el que de igual forma ustedes están viendo acá hacia posterior, que ustedes pues cuando pusieron ese tubo de tórax, seguramente la cirujana, de pronto fue Mantilla, de Mancera, ella les debe haber dicho que pues entonces ustedes tienen un triángulo de seguridad de tórax, que entonces van a tener el pectoral mayor hacia interior, van a tener de piso todo lo que es el serrato anterior, van a tener inferiormente pues el quinto reborde costal y posteriormente pues el dorsal ancho, y ese sería pues el triángulo de seguridad a través del cual ustedes meten un tubo de tórax posterolateral, porque ustedes también pueden colocar un tubo de tórax anterior a lo largo del segundo espacio intercostal, aquí. Listo. Tenemos también pues el elevador de la escápula, que ya lo habíamos observado, y tenemos pues los dos romboides, que
vamos a tener un romboides mayor, que es este grandecito, y el romboides menor. Ya retirando esos músculos exteriores de la pared torácica, pues nos vamos a encontrar entonces con las costillas. Acá estamos viendo pues una perspectiva posterior de lo que va a ser el esternón, y este es un músculo que ahorita los que fueron anfiteatro les pregunté, que entonces tienen el transverso del tórax, que ese transverso del tórax se origina en la porción inferior del esternón y va a llegar más o menos hasta la tercera costilla, también pues a la unión costocondral, y van a ser fibras que ascienden de una manera casi como diagonal. Este transverso del tórax se termina conjugando con lo que va a ser el transverso del abdomen. Y ya vamos a tener otro músculo que pues como tal aquí no se muestra, que van a ser los subcostales. Esos subcostales solo van a estar en la pared posterior, anterior a lo que sería el intercostal íntimo y el intercostal interno, dependiendo qué tan posterior del tórax estemos o qué tan medial. Esos subcostales van a ir desde la séptima costilla y pueden llegar, entonces de la séptima bajan o a la novena a la décima, y van a ir de esa manera como escalonada, como un ferrocarril. Listo. Ya con respecto a los intercostales, pues ustedes saben que tenemos tres. Los intercostales, pues digamos que algo con lo que ustedes tienen que jugar en anfiteatro es de dónde a dónde van a ir cada uno de ellos. El intercostal externo es el único que está pegado a la columna vertebral, de tal manera que si les colocan un pin pegado a la columna, pues es el único que van a encontrar ahí. Sin embargo, el intercostal externo, si bien pues va a ser el más lateral, va a llegar solo hasta la unión costocondral, no se une al esternón, de tal forma que si ustedes le colocan un pin pegado al esternón, ustedes pues no van a colocar intercostal externo, porque ¿cuál es el único músculo intercostal que llega al esternón? El íntimo. El interno, muy bien. Sin embargo, entonces, ¿dónde se origina el interno? Y es que miren que el interno entonces viene acá, desde el ángulo de las costillas hasta el esternón. Y por último, lo que vamos a tener en cuanto al íntimo viene entre la columna vertebral y el ángulo de las costillas hasta también la unión costocondral, así como lo estaba haciendo pues el intercostal externo. Uy, marica. ¿Ya haces esto? No. ¿Qué sección? Ya. Listo. Ahora, en cuanto a la irrigación de esa pared torácica, también pues otra vez vamos a hablar de la subclavia, porque entonces de la subclavia va a salir pues al menos una arteria que irriga anteriormente toda la pared torácica, que es la mamaria interna, que también sale pues de esa primera porción. Sin embargo, hacia posterior, ustedes saben que va a haber unas arterias intercostales posteriores que comúnmente salen la gran mayoría de la aorta torácica o de la aorta descendente. Sin embargo, hay dos espacios intercostales que los irriga otra arteria que sale de esta segunda porción del tronco costocervical. ¿Cómo se llama esa arteria? ¿Y qué espacio se irriga? Costofrénica. Primer y segundo espacio, y se va a llamar la intercostal superior o la intercostal suprema, que es esa que está saliendo hacia inferior. De ese mismo tronco costocervical pues va a salir una hacia superior, que va a ser la cervical profunda que ustedes tienen acá como función. Ahora, hablando entonces otra vez de lo que era la torácica o mamaria interna, ella cuando llega al sexto espacio intercostal se va a subdividir, y entonces va a originar una porción que continúa a lo largo de las costillas, que va a ser pues la musculofrénica, y llegaría hasta las costillas falsas, es decir, hasta prácticamente la décima costilla, miren la acabo viajando a lo largo de toda la pared torácica, y hacia, pues digamos, inferior, va a haber una arteria que se termina anastomosando con una del mismo nombre, pero que va a estar en inferior, y que se origina entonces de las ilíacas externas, que ¿cómo se va a llamar? La epigástrica superior. Entonces esa epigástrica superior entra dentro de la vaina del recto abdominal, incluso pues dentro del recto abdominal, y va a terminarse anastomosando más o menos a nivel de L3 o de L2 con la epigástrica inferior, que pues vendría acá, que es esta que ustedes tienen aquí. Ya lo verán en tercero, que pues no solo existe una epigástrica, ustedes también van a tener circunflejas y también pues una epigástrica superficial, que sangra mucho si algún día entran a una cirugía de pared abdominal. Ahora, para hablar de lo que continúa, tenemos previamente que ver un poco de mediastino, y es que ustedes saben que hay 4 mediastinos. El mediastino anterior es el que menos nos va a interesar en este punto, porque el mediastino anterior, digamos que en parte está el timo, y va a haber pues entonces paquete torácico interno. Lo que nos va a importar entonces es que está el mediastino anterior, bueno, el mediastino superior, en el medio y en el posterior. Y en el mediastino anterior van a estar estructuras que llevan tanto la, pues digamos, información pues parasimpática, simpática, ahí tenemos pues nervios obviamente del opérculo torácico, tenemos también toda la vascularización, entonces pues troncos brachiocefálicos, tanto venoso como el arterial, e incluso pues la salida de lo que serían las ramas del arco aórtico, y también pues todo lo que tiene que ver tanto con tráquea como con el esófago, que viene en mediastino pues de otra forma superior, pero va a terminar llegando hacia el posterior o en su efecto al medio. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de tráquea, la tráquea se termina quedando
Si bien pasa por mediastino superior, llega a mediastino posterior o se queda en mediastino medio. O sea, la tráquea llega, digamos, a nivel de mediastino medio con el corazón y pulmones, o se queda en mediastino posterior con la aorta, con la ácigos, con el conducto torácico. Medio. ¿Se queda en cuál? Medio. ¿Todos están de acuerdo con medio? Claro, porque entonces, ¿qué tiene mediastino medio? Los pulmones. Y pues, ya cuando se divide esa tráquea, pues obviamente va a llegar al ilio, pues la subdivisión de los bronquios lobares a los pulmones que van a estar al mismo nivel del corazón en ese mediastino medio. Y entonces hacia posterior, ¿qué vamos a tener? El esófago, que comienza entonces en mediastino superior, y entonces va a estar muy relacionado ese esófago con todo lo que va a ser tanto la aorta como el conducto torácico. De tal manera que ese esófago inicialmente pues va a ser lo más superior. Y la aorta pues lo va a empujar entonces contra el corazón, formando el seno oblicuo y lo sitúa hacia la derecha inicialmente. Pero ustedes saben que el esófago, pues el estómago en el cuerpo pues va a estar hacia la línea pues como izquierda. Entonces se tiene que lateralizar hacia la izquierda, terminando y cruzándose pues hacia la izquierda de la aorta. Y algo importante de la aorta es que siempre el conducto torácico va a estar a la derecha de la aorta. Es algo como que siempre pues va a suceder. Y el esófago pues entonces quedaría anterior tanto a la aorta como al conducto torácico. ¿Qué es lo más posterior que ustedes siempre van a encontrar? El sistema venoso. Es decir, que tanto la ácigos en el costado derecho como la semiácigos y la intercostal superior izquierda o la intercostal o las venas de los primeros espacios intercostales siempre van a ser lo más posterior en el tórax, que pues es más o menos lo que ustedes ven acá. Y es que todas estas estructuras venosas van a quedar posterior tanto al esófago como al conducto torácico como a la misma aorta, que es lo que ya observamos aquí. Entonces miren que todo esto pues es esófago. Ahí no muestran en sí la aorta. Tenemos pues entonces un drenaje venoso de lo que va a ser el esófago y de todo el intercostal. Y es que ustedes entonces reconocen que a la derecha pues va a estar toda la ácigos, que viene desde el 11º espacio intercostal hasta llegar pues superior al bronquio lobar derecho y drenar en todo lo que va a ser pues esa vena cava superior. ¿Qué nos importa de la ácigos? Que también va a recibir entonces del lado derecho la semiácigos. ¿Qué cuáles tenemos? Entonces la hemiácigos original, la normal, que viene hasta el 8º espacio intercostal, y la hemiácigos accesoria, que entonces va a llegar más o menos hasta el 5º espacio intercostal, del 7º al 5º espacio intercostal. Y hay una adicional, que normalmente no se las mencionan, que es la vena intercostal superior izquierda, que se está acá con amarillo, que viene del 4º al 2º espacio intercostal, que es donde drena en el tronco brachiocefálico. Listo. Y va a haber otras dos importantes que van a ser dos chiquitas, que solo drenan los primeros espacios intercostales, que entonces son las señaladas acá con naranja. Bueno, acá faltó la flecha, pero imagínense. Entonces van a ser esos primeros espacios intercostales, que en el lado derecho pues va a terminar entonces llegando a vena cava superior y acá pues al ángulo yugular subclaviano izquierdo. Con respecto pues a esta imagen, entonces, ¿cuántas arterias bronquiales hay para el bronquio derecho y para el bronquio izquierdo? ¿Es el mismo número? ¿Cuántas hay para cada cual? O sea, para los dos hay dos. ¿Para cuál hay dos? Bien, y mírenlo acá, entonces la imagen les muestra que es intercostal pues, de la aorta descendente, que aparte de dar ramas mediastínicas, de dar las intercostales posteriores, que son las que ustedes van a tener acá, de dar entonces bronquiales y dar esofágicas, entonces pues en el caso de las bronquiales va a dar solo una para el derecho y nos va a entonces brindar dos para ese pulmón izquierdo. ¿Por qué? La verdad no sé, pero pues es algo como que se mantiene en la anatomía. Y en el caso venoso, entonces miren que todo esto va a ser el sistema de la ácigos cabalgando entonces sobre el bronquio lobar derecho, ¿cierto? Que entonces ese bronquio lobar derecho en el ilio pulmonar derecho es lo más superior. ¿No? El bronquio. ¿En el lado derecho es lo más superior? ¿Seguro? En el ilio derecho. Completamente. Sí, sí. O sea, va a ser lo más superior. Y miren entonces la imagen como tal del ilio. Y es que ese bronquio lobar derecho va a ser siempre lo más superior. Lo más anterior, tanto para el izquierdo como para el derecho, van a ser siempre las venas pulmonares, así como el inferior. Y lo posterior, en ambos ilios, siempre va a ser el bronquio. Porque miren, entonces acá tienen bronquio derecho, bronquio izquierdo, siempre va a ser lo más posterior. En cambio, en el caso izquierdo, si bien entonces mantenemos lo que va a ser lo posterior, anterior e inferior, pues las venas pulmonares, vamos a tener hacia el superior la arteria pulmonar, que eso es más o menos lo único que varía. Entonces, si lo más superior en el caso derecho, pues va a ser entonces el bronquio derecho, la ácigos va a surcar por encima de ese bronquio derecho para llegar a la vena cava superior. Entonces, la vena cava superior estaría acá. Y digamos, como la impresión que ustedes tendrían en el pulmón se situaría anterior
aquí a esa arteria pulmonar derecha, de tal forma que estaría justo acá. No sé si alcanzan como tal a ver el relieve desde esta historia. Listo. Y entonces el esófago, ¿cómo se termina relacionando? Miren lo que va a quedar entonces anterior a la aorta, cuando sale entonces pues, en el arco de la aorta. Y ese esófago va a tener tres constricciones. La primera de ellas, pues más o menos va a estar hacia el nivel de T3, que es cuando la aorta pues la empuja. Luego lo vamos a tener a nivel de T4, de T5, que entonces estaría el bronquio lobar izquierdo. Y finalmente, pues en el esfínter esofágico inferior, que entonces lo tendríamos a nivel de T10, que sería pues el hiato diafragmático. Ya el sistema venoso, pues hablamos un poquito, y del esófago nos importa pues dos estructuras nerviosas que van a pasar, pues obviamente por el hiato, y que van a ser los vagos. Y esos vagos, entonces, ustedes saben, pues hay un vago derecho, un vago izquierdo, pero a nivel del esófago terminan originando unos troncos vagales. Que esos troncos vagales, pues vamos a tener un tronco vagal posterior, que va a ser el derecho, y un tronco vagal anterior, que entonces lo constituye el izquierdo. Sin embargo, hay una pregunta que siempre les hacen, que ya ha salido en muchísimos patrones, que entonces, ¿cuál es la estructura o por qué hiato pasa la estructura que tiene una anastomosis portocavo? Por el esófago. ¿Cuál es? Esofágico. ¿Es el esófago, es la aorta o es la cava? Esófago. ¿Y por qué es el esófago? ¿Qué pasa la cava? No, pues, Porque están los patrones. Pero ¿por qué están los patrones? Porque siempre es el esófago. por ahí está Exacto, o sea, digamos que de cava, o sea, ustedes saben que va a llegar a cava superior al menos el tórax. O sea, todo lo que va a estar en tórax de esófago termina llegando pues a la cava superior. Pero entonces, ¿de dónde sale lo porta? Y es que ustedes ahí tienen que llegar a abdomen. Que previamente pues nosotros teníamos una clase de abdomen con Gonzalo, que nadie le entendía nada, que es la clase que ustedes tienen como de aumentos, de epiplones, que entonces nadie sabe qué son epiplones. ¿No la tuvieron? No. Cagado. Pues con más razón aún. Entonces, ya cuando estamos hablando de abdomen, ese esófago va a tener un doble drenaje, y es que puede llegar ya sea o a cava inferior, lo más común es que entonces termine drenando a un sistema que va a ser el sistema porta, que la porta entonces se va a originar de dos venas, que va a ser entonces un tronco espleno-mesentérico y la mesentérica superior, porque entonces el tronco espleno-mesentérico se origina de la vena esplénica y ustedes tienen una mesentérica inferior. Esas dos se unen, forman el tronco espleno-mesentérico y posteriormente con la mesentérica inferior ambas se unen y constituyen lo que sería el sistema porta. Que por ahora pues no interesa mucho que ustedes sepan esa anatomía abdominal, pero es lo que explica por qué es la anastomosis portocava. Y algo, entonces, que gracias a esa anastomosis portocava es algo que tenemos, es que el esófago también cuenta con unas varices esofágicas que pueden llegar pues a sangrar bastante, y eso pues también se asocia a hemorragias digestivas de vías superiores, que ya ustedes lo verán en tercero. Con respecto pues, al diafragma, sabemos que tiene tres hiatos. El primero va a estar en el centro tendinoso, que sería entonces el de la vena cava, por ahí no pasa nada más. Hay algunos textos que dicen que pasan también los esplágnicos. ¿Quién lo sabe? Luego vamos a tener a nivel de T10, que es el esofágico, que entonces estaría acá. Ese esofágico pues va a estar entre los pilares diafragmáticos, que ustedes miren que tiene un pilar diafragmático derecho y tiene un pilar diafragmático izquierdo que estaría acá. Y finalmente a nivel de T12 vamos a tener pues el aórtico, que va a ser entonces el más posterior. ¿Qué va a pasar aparte de la aorta en ese hiato aórtico? ¿El conducto torácico ya? ¿Algo más? ¿O ni idea? Porque entonces, por T8 no pasa nada más. Por T10 siempre recuerden, entonces va a ser la anastomosis portocava, tenemos el esófago y tenemos pues la información parasimpática del abdomen, que viajaría entonces por los vagos. Y pues a nivel de T12 normalmente pues no les preguntan más, o sea que sepan qué pasa entonces el conducto torácico y la aorta torácica, que ya entonces aquí empezaría a originar pues la aorta abdominal. Listo. En cuanto a pulmones, pues sabemos que tienen entonces dos bronquios lobares. Entonces va a haber un bronquio lobar, pues, bueno, o sea los dos van a tener dos bronquios lobares más bien, tanto un superior como un bronquio inferior. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que en el derecho pues va a haber tres lóbulos en sí, que tenemos entonces un lóbulo superior, que vamos a tener un medio y vamos a tener un inferior. ¿Y qué pasa acá? Entonces de una subdivisión lobar superior va a salir todo entonces lo relacionado con ese lóbulo superior, que entonces vamos a tener un segmento que va a ser el apical, vamos a tener un anterior y vamos a tener también un posterior. Y del inferior se origina como la vía aérea de lo que va a ser tanto para el lóbulo medio como para el lóbulo inferior. De tal forma que entonces en el lóbulo medio, mírenlo acá, tenemos el lateral y tenemos un segmento medial. Y para el inferior pues tenemos el resto, que sería entonces un anterior, vamos a tener un posterior, un lateral, un medial, y también vamos a tener un superior, que es este que sale acá. Ahí como en rosadito, que yo creo que ahí lo alcanzan a ver. Lo mismo va a suceder en el izquierdo, salvo que
digamos, en este punto, el referente pues va a ser un lóbulo medio, vamos a tener un lingular en el izquierdo. Lo que se diferencia es que en el caso del lóbulo medio pues salía entonces de un bronquio subdivisión inferior, acá va a salir de esa subdivisión superior todo lo relacionado entonces con los lingulares, que recuerden que vamos a tener un lingular superior y un lingular inferior que pues va a ser este acá con naranja. Con respecto al lóbulo superior pues tenemos un ápico posterior y vamos a tener el anterior. Hacia inferior se terminan uniendo tanto el anterior con el medial, tenemos pues el posterior, va a haber igual el superior y tendríamos pues el faltante que sería el lateral que está acá. Y todo eso entonces con qué se termina relacionando con los segmentos pulmonares que tenemos. Que pues yo me podría poner a preguntarles qué segmento pulmonar es este que está acá. ¿De qué les va a servir para el parcial? Probablemente de nada. Y lo más probable es que tampoco les pregunten como tal qué segmento es qué segmento. Digamos que esto es algo ya muy como específico que ni siquiera en una residencia se los van a preguntar. Que es importante entonces que ustedes sepan las relaciones que va a haber en cuanto a esos pulmones, los mediastinos y el ilio pulmonar. Qué es lo más anterior, qué es lo más superior, qué es lo más posterior. De resto pues no les va a servir mucho. Entonces, si yo les pregunto acá, esta estructura que está acá, ¿qué es? Porque miren que pues acá, obviamente pues no tenemos el corazón, es la ásigos, muy bien. Entonces acá tenemos vena ásigos, está en este caso pues anterior a esas ramas intercostales posteriores originadas de la aorta descendente, que las tenemos acá, ¿cierto? Y estaría entonces, miren que si esta es la aorta, hay una estructura que está anterior, pero va a estar cortada. Y viene acá y va a estar acá. ¿Qué estructura sería esa? No, es el esófago. ¿Y dónde está la cava? Acá. Ese huecazo que tiene, como el que dejó Nacional que dio a Junior. Ese hueco es el de la cava inferior. Ahora, ¿qué nervio es este? Frénico, ¿este cuál sería? Listo, y si yo les coloco ese mismo nervio acá, Laringio recurrente. laringio recurrente izquierdo. En el examen siempre pongan como cuál es izquierdo, cuál es derecho, eso les va a sumar puntos. Bueno, o sea, no es como que les sume puntos, pero no les resta. Esta estructura, pues ya la vimos ahorita, ¿cuál es? El esófago. Listo, esta que está acá atrás. Y estas dos que están acá. Venas pulmonares inferiores. Venas pulmonares inferiores. ¿Pulmonares qué? Inferiores. Muy bien, entonces las superiores las tendríamos siendo lo más anterior. Estas Miren que son las las venas pulmonares van a ser estas. Y acá tenemos, ya originándose también, pues en parte saliendo ahí de corazón, pues tendríamos las arterias pulmonares que se irían hacia posterior. Y acá entonces la arteria pulmonar izquierda que va a ser lo más superior, sin embargo pues acá no se ve mucho. Y acá entonces tenemos bronquio lobar derecho, que en el caso del ilio derecho va a ser lo más superior, y acá tenemos una estructura que cabalga ese bronquio derecho. Ásigos. Ásigos. Listo, muy bien. Acá este nervio ¿cuál es? El frénico. El vago, y acá si yo se los coloco acá. El laringio recurrente. ¿Por qué? Derecho, porque la Sería el laringo recurrente. Es Acá entonces pues ya es una imagen netamente pues de diafragma, otra vez tenemos pues el huecazo de la vena cava, acá pues todo lo que vendría siendo pues bronquio lobar derecho, las subdivisiones, el izquierdo, y acá entonces estaría otra vez el vago, que entonces miren que el vago se queda hacia posterior del hilo pulmonar y tendríamos hacia anterior todo este frénico que estaría viajando, pues acá está cortado, pero miren que el vago entonces se queda posterior al hilo y va a entrelazarse con las ramas, con las fibras musculares del esófago. Y miren acá, entonces viene el vago y termina llegando hacia anterior, en este caso al esófago, de tal forma que este sería pues tronco vagal anterior. Por derecho le pasa por el hiato derecho. ¿Qué pasa? La cava superior. La cava superior. Entonces este sería el hiato 8. Y mira que tendría inferior, perdón. La cava inferior tendría entonces a nivel de T10 el esófago y el más posterior y el más inferior, que sería entonces el aórtico, aquí a nivel de T2, que estaría llegando por allá atrás. Y listo, chicos. ¿Tienen alguna duda de tórax, pulmón? Listo. Vale. Es por tuyo. Bueno, a ver, de corazón empecemos un poquito con el mediastino. Se queda tratando de pasar un poquito. Pues, a los lados del mediastino o del pericardio tendríamos un paquete vasonucleoso acá al lado, ¿cierto? ¿Qué contiene ese paquete vasonucleoso? La mamaria. ¿Qué más? Y la otra. No, mamar interna no. No, perdón. Sería una rama de la mamar interna, que sería la arteria o la vena pericardiofrénica. ¿Listo? Esa va a estar llegando al espejo de Belmont, que sería aquí el centro tendinoso, y estaría traspasando por el diafragma. ¿Y qué más tendríamos?
frénico, que se origina de... ¿Pero en qué niveles? C4, C3, C4. Perfecto, y eso sería ramas anteriores o posteriores. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque todos los prejos son de ramas anteriores. ¿Listo? Anteriores. Bueno, entonces veamos como cada cámara. En la orilla derecha tenemos dos componentes, ¿listo? Tenemos una parte lisa y una parte que es rugosa. En la parte lisa encontramos aquí una impresión que sería la fosa oval. Aquí es el superior, que tendríamos Limbo de la fosa el limbo de la oval. fosa oval, también conocido como el anillo de Vieuxens. Bueno, la vena cava superior no tiene ninguna válvula y la vena cava inferior y el seno coronario sí tienen válvulas que son afuncionales en el adulto, pero servían en la etapa embrionaria para pasar la sangre básicamente por el foramen devotal, que sería el foramen oval. ¿Listo? ¿Cómo se llaman esas dos válvulas? Eustaquio y Tevesio. ¿Cuáles cuál? Eustaquio te la acaba. Está quita la cava y te ves. Y Tevesio el No seno. conocía eso, pero sí. Eustaquio. ¿Cómo se llama ese componente que tenemos acá? ¿Cuál? Es un Tendón de istmo todas. entre dos válvulas. Sería el istmo caudocuspidio. Qué Y pena. sobre ese istmo encontraríamos el Qué triángulo de pena. Koch. Sería entre la tricuspidia y la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el triángulo de Koch, que se compone por cuáles márgenes. Tendón de Primero, todas. el tendón de toda, ese que está acá. Tevesio. Y ese sale de Tevesio. trígono. Tevesio te adora y te escupo. Y tricus. Y te escupo. Entonces, en el esqueleto del corazón tenemos dos trígonos, ¿cierto? Izquierdo y Te derecho. adora y te escupo. ¿De cuál saldría el tendón? Tevesio. Te adoro Un momento, que no sé qué dice. y te escupo. Del derecho, perfecto. Del derecho. Hacia inferior tendríamos el seno coronario o su apertura. Y finalmente, hacia el izquierdo tendríamos, digamos que el borde de la valva septal de la tricuspidia. ¿Cómo se llamaría esta cresta? Cresta terminal, y por afuera se ve como un surco terminal. Y aquí Cresta y por afuera es uno. sí. ¿Listo? Y esta parte aquí sería la auriculilla o orejuela. Bueno, en el ventrículo derecho tenemos dos componentes. ¿Listo? Tenemos un tracto de entrada, que sería esta parte rugosa, y un tracto de salida. ¿Qué estructura va a estar separando el tracto de entrada del tracto de salida? Sería esta que está acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Sería el espolón de Wolf o la cresta supraventricular. Asimismo, en el tracto de entrada tenemos músculos de tres órdenes. Entonces, los músculos de primer orden serían los papilares, que son cuáles. Perfecto. Tenemos el anterior, el posterior y el septal, también conocido como el de Lushka. Los músculos de segundo orden, únicamente tenemos que conocer uno, que sería la trabécula septomarginal o alma moderadora. ¿Qué relevancia tiene esta banda? Une sus papilares. Que por esta banda va a estar pasando parte de la rama derecha de las cejas. Entonces, si parte pasa por acá, pero parte está pasando por acá, lo que está permitiendo es que llegue información eléctrica mucho más rápido a la pared del ventrículo derecho. Y de esa forma se garantiza que haya una contracción que sea uniforme. Y los músculos de tercer orden serían las trabéculas carnosas, que serían estos que tenemos en la periferia. Luego, en esta parte de aquí, ustedes pueden ver como un tipo de infundíbulo. Un infundíbulo es básicamente un cono, y eso se le llama el cono arterioso o pulmonar. Aquí en la aurícula izquierda tenemos una válvula conocida como la válvula oval o de Barchap. No, pues sería como lo que sería el lado contrario. ¿Listo? O sea, fosa oval sería en la aurícula derecha y la válvula oval o de Barchap sería en la izquierda. Sí, oval. Esta
estaría pasando entonces? Pues por la mitral, y ahí encontraríamos dos músculos papilares, uno anterior, otro posterior. ¿Qué tiene relevante eso? Que el anterior es irrigado por la circunfleja y por la interventricular anterior descendente, mientras que el posterior sería irrigado únicamente por la derecha. Entonces, si hay un infarto de la coronaria derecha, lo que podría pasar es que se necrose ese músculo y que haya un prolapso mitral unos 5 días después del infarto. ¿Puedes repetir? Sí, entonces el papilar anterior tiene una irrigación dual, mientras que el posterior únicamente tiene irrigación por la interventricular posterior. Entonces, en el 85% de los casos, la dominancia sería por la derecha, y si hay un infarto completo de la derecha, eso podría llevar a la necrosis del músculo papilar posterior y por ende a un prolapso mitral. Bueno, eso sería anterior o posterior. Anterior. ¿Y por qué? ¿Cuál es la válvula más anterior del corazón? La pulmonar. Al igual que la cámara más anterior sería el ventrículo derecho. Tendríamos dos válvulas semilunares y dos atrioventriculares. ¿Cuál es la función que tienen las cuerdas venosas? Ayudar a la válvula. Retraer. Más que jalarla, es prevenir el prolapso. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, si el ventrículo se contrae, ¿cierto? Y está empujando la válvula, lo que hacen las cuerdas es que previene que haya una regurgitación. ¿Cuál es la válvula del corazón que tiene más presión? La aorta. ¿Listo? Entonces, no tendría sentido que no hayan cuerdas venosas en la válvula aórtica si es la que recibe más presión. Entonces, para, digamos que, complementar ese sistema, hay unos nódulos llamados los nódulos de Arancio en la aórtica o de Morgagni en la pulmonar. Son esas pepitas que ven aquí. ¿Listo? Y lo que permite es que cuando se ve la sangre, se haga un cierre que sea hermético y actúa como una estructura homóloga a las cuerdas venosas. Como les comenté, pues hay dos trígonos fibrosos, que diríamos aquí el derecho, y el izquierdo sería por acá. ¿Quién sabe cuál es la función del esqueleto fibroso del corazón? Del esqueleto fibroso. O sea, recuerden que el corazón está dividido en aurículas y ventrículos por un esqueleto de fibrocartílago, ¿cierto? Que es lo que seguramente, bueno, no sé con quién, empezar con González. Pero, ¿qué función tiene esto? Es básicamente que el impulso eléctrico que está pasando por las aurículas no se propague directamente a los ventrículos. Entonces actúa como un tipo de aislante para permitir que la contracción sea secuencial, primero aurículas, luego ventrículos, y únicamente va a estar pasando por un haz, tendríamos el trígono de derecho, que sería el haz de His. Bueno, con eso en mente, ¿qué válvula sería esta? La tricuspidia, esta, la mitral, esta sería Aórtica. y esta, La pulmonar. por ende este vaso sería derecha y la izquierda sería esta, que como pueden ver, la izquierda únicamente mide 1 centímetro y se divide entonces en sus dos ramas terminales, que serían la interventricular anterior descendiente y la circunfleja. En cuanto a inervación, esta parte es un poquito más complicada. Tenemos un componente simpático y otro parasimpático. Entonces, el parasimpático viene del nervio vago y el simpático va a estar saliendo de T1 a T4. Entonces, de los ganglios de la cadena paravertebral de T1 a T4 salen nervios directamente, y también de la cadena simpática cervical saldrían nervios cardíacos mayores, medios y menores, o superiores, medios y inferiores. Toda esa información parasimpática y simpática se estará reuniendo en 3 plegos. Tendríamos uno que es retroaórtico, otro que es preaórtico y otro que es subaórtico. Y ahí esos plegos terminan teniendo una influencia sobre el nodo sinusal. Entonces, la influencia polinética o adrenérgica termina influenciando pues, el ritmo o la frecuencia de despolarización por la corriente fónica. Bueno, ¿quién se siente medianamente confiado con las ramas coronarias?
No mucho. A ver, entonces empecemos con la izquierda, ¿listo? La izquierda se divide en dos ramas terminales. Fácil, ¿cuáles son? Y la circunfleja, ¿listo? ¿Cuáles serían las dos ramas que tenemos de la interventricular anterior? ¿Sí? Las septales, ¿cierto? Que son estas de acá, y las diagonales, que van a estar saliendo hacia la izquierda. A veces puede salir una tercera rama aquí, que sería la intermedia. La circunfleja daría una rama por acá, que sería la marginal izquierda o la obtusa. ¿Listo? Recuerden que aquí sería aguda, por aquí sería obtusa. Y se continúa hacia atrás y un par de ramas para el ventrículo izquierdo. Aquí tendríamos entonces la derecha. La primera rama que estaría pasando por acá, como pueden ver, tiene como una forma de S, y sería la rama sinusal. Luego se continúa, da un par de ramas ventriculares anteriores y una para el cono arterioso o pulmonar. De aquí en el margen, la marginal aguda, y sigue hacia posterior en el 85% de los casos para dar la interventricular posterior. También saca otra rama por acá, no se ve tan clarito, pero había una rama para el nodo atrioventricular. Entonces, con eso en mente, ¿cuál sería la coronaria? Que en la mayoría de los casos esté irrigando ambos nodos. De la derecha. Entonces, un infarto de la derecha podría llevar a una radical. ¿Listo? Pero sí, perfecto. Y en cuanto al drenaje, digamos que siguen los mismos surcos, pero serían nombres diferentes. Entonces, todos se están reuniendo en el seno coronario, que termina llegando a la aurícula derecha por medio de la arteria de Beso. Y tendríamos tres venas principales. Tendríamos esta aquí, que sería la magna, luego la media y luego la menor. Y lo más fácil es pensar que es en orden, ¿cierto? La magna, media, menor. Cuando la magna está pasando por el frente de la bifurcación de la coronaria izquierda, se forma un triángulo que sería el triángulo de Brock-Ingert. Y creo que eso sería todo acerca de las coronarias. ¿Qué más? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ¿cuál sería entonces esa arteria? Derecha, ¿cuál sería esa acá? ¿Cuál sería esta? Ajá, esta acá. Casi. Sería una intermedia o una diagonal. ¿Listo? Esta acá. Pulmonar, perfecto. Esta acá. Perfecto. Y yo creo que hasta ahí un par de preguntas. No dije aorta, la otra la radical. Una de las preguntas. Pues estas principalmente de solamente decir los nombres, no tienen posiciones, así que pues, si alguien se quiere llamar, la verdad está fácil. Bueno, entonces digamos, la que es. Bien, la de. La vena yugular interna, la C. ¿Quién inerva eso? ¿Cuál es la C? Inerva es Ligástrico la anterior. bueno, la Anterior. porción posterior del ligástrico, la inerva es facial. De esternocleidoidea. El homoyoideo. Qué rico. El homoyoideo. L. El homoyoideo. L. ¿Quién vota por qué es homoyoidea? Tal vez. Ajá, ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? G. El anterior. ¿Qué sería? ¿Para qué? F. Homoyoideo. Y después Sí, se ve tu piel. De la segunda, sí, Y sí, es que no se parece. entonces pues las tengo escritas. Solamente las tres porque esta va a ser la única. Entonces dice, arteria que lleva sangre desoxigenada al corazón. la P. Uy.
arteria, la E, ¿no? El fluido desoxigenado, la E. Venas que llevan sangre, no. Desoxigenada, la E. Desoxigenada. ¿Estás escuchando? Las venas pulmonares llevan Sangre oxigenada y llegan a la orina. Venas que llevan sangre oxigenada, Uy, Sofía, Dice la segunda es drena el seno coronario. La H. La H, ¿qué es el H? No, perdón, no está aquí. Permite el paso de sangre oxigenada durante la etapa fetal. La Y B. pasa por el hiato diafragmático reverso. La E. A. No. T12 la E. La F. La F. F aorta. La sangre oxigenada. Las venas. Venas. Las venas llevan sangre oxigenada. Sí. Pero Solo hay una arteria. Pero solo hay en una el arteria. corazón pasa distinto. Las arterias desoxigenadas y las Solo es una arteria, la arteria pulmonar solo es una, ¿sí? Dice, las venas son las que son 4. y ya. Drena, irriga un tercio del sorteo interventricular. El tercio posterior. Pero solamente la cual O sea, arteria que llega el tercio posterior del septo interventricular. ¿cuál sería la G? No, la G es la coronaria derecha. Pero mira que aquí en la C se ve la ramita. O sea, sería realmente esta acá, pero es una rama septal, lo que tenemos aquí. Sí. A ver, ¿cuál de estas estructuras forma parte del triángulo de Brocken-Kent? O cuál de estas estructuras está drenando sangre del surco interventricular anterior. ¿Está aquí? La D, perfecto. Bueno, ¿cuál cámara está relacionada con el esófago? La F, porque recuerden que la aurícula izquierda es la cámara más posterior. Por ese motivo, si uno quiere visualizar la válvula mitral, la forma más fácil de visualizarlo sería con una ecografía transesofágica. ¿Listo? Se mete por el esófago y se puede ver fácilmente esa cámara y la válvula mitral. ¿Cuál cámara es la más anterior? ¿Cuál cámara es la que tiene más musculatura? La H. Perfecto. Creo que sería todo. Un momentico. Les recomiendo pues que vayan al simulacro de anfiteatro. ¿Listo?